Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas noches con todos ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien, Bien, padre. bien, reverendo. ¿Cómo han Buenas estado noches, durante... padre. Buenas noches, Muy padre. bien. ¿Cómo están? Alegría. ¿Cómo han estado durante todo este tiempo? Quiera Dios, qué bien. Bien, padre, muchas gracias. Qué bueno. Buenas noches, bendito sea padre. Dios. Pues muy bien. Hay una especie como de petición en el chat y dice, pues, que nos solicitan respetuosamente hablar de la comunidad Pío X y de Monseñor Marcel Lefebvre. Honestamente. Casi no le piden, ¿no? Bueno, Pues pero honestamente es como muy difícil hablar en este momento, tal vez un poquito más adelante, pero sí hemos leído la petición que hacen y lo podríamos dejar pues, para otro momento. ¿Ya? para O documentarla, nos, claro. nos pueden enviar a una bibliografía que nosotros consultemos y Eso- ponemos adelante. Eso es muy Eso pesada. sería mejor. Sí, yo pienso que eso tal vez sería mejor. Pues al menos en el caso mío, no sé cómo será el caso de la hermana Ana Francisca, pero en el caso mío, pues tengo como poca información sobre lo que proponen o lo que plantean, ¿no? Y es normal. Digamos que en el caso nuestro, particularmente pues en el caso mío, uno termina como a veces, no digo que esté bien, pero a veces uno termina como centrándose en lo que va haciendo, uno le dedica más tiempo a las actividades pues, que habitualmente desarrolla, realiza, y dentro de un área como es el campo bíblico, uno también tiende como a centrarse en algún punto específico, ¿no? Pero lo que sí podríamos tal vez es buscar un tantito de información sobre ese punto. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo relacionado al Evangelio de Marcos. Si no nos falla la memoria, la semana pasada estuvimos abordando básicamente el capítulo 7, concretamente pues, la primera multiplicación de los panes. Pero Antepasada, la semana antepasada. La semana antepasada, es verdad, sí. Pero, como les comentamos, dijimos que los capítulos 7 y 8 iban como en paralelo. Y creo que la hermana tal vez se acuerde un poquito más, quedó una especie como de pequeña tarea, ¿sí? No sé si lograron hacerlo. Era pues buenas noches para todos. Espero que estén bien después de 2 semanas de no vernos. Y con el poco tiempo que ya nos queda, pues tenemos que que Buenas avanzar. noches, hermana. Entonces, buenas noches, Luis Alberto. Entonces decíamos, la tarea que había quedado pendiente era continuar comparando los relatos, ¿verdad? Como ver la estructura del capítulo 7, que lo vamos a ver, y llegar hasta el 8. Más o menos era como avanzar en la lectura. Seguro que va a haber elementos, continuar con esa comparación que ya habíamos iniciado de las 2 multiplicaciones, los elementos que resaltan en una y que quizás en la otra contrasten con la segunda, ¿no? Podríamos nosotros también, como lo hacen algunos autores, denominar la primera multiplicación con la multiplicación A y la segunda como la multiplicación B. Y ver en ese paralelo que hay elementos propios de una y de otra. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hace 15 días, perdón, hablábamos que una tiene que ver con la comunidad que proviene del judaísmo y la otra tiene que ver con la comunidad que proviene del paganismo? Entonces, poder hacer como el paralelo. Creo que eso era lo que había quedado de tarea. Y también pues nos vamos a meter en el texto de las tradiciones que está en el capítulo 7 y que va a ser muy interesante. A ver, entonces, si ustedes seguro que fueron juiciosos y leyeron, ¿quién nos quiere comentar un poco lo que encontraron, sus hallazgos, antes de continuar? Hay un silencio inefable.
Bueno, entonces, bueno, yo quisiera más que aportar en este momento, quisiera formular una pregunta. Y entonces, con fundamento en esto, vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Estoy leyendo a Schockel. ¿Sí? Entonces, condicionando su respuesta, pero usted no se va a dejar, obviamente. Sí, que no se va a dejar condicionar. A ver, ¿cuál es la pregunta? Que aquí, eso de lo que se está poniendo en presente, a no ser otro sentido que esté atrás, ¿no? Como usted dice, ¿qué sentido hay? Ya no, como normas de higiene, pero tomado de la Torá, ¿sí? Del Antiguo Testamento, porque si por algo se preocupó los legisladores que acompañaban a la marcha del pueblo por el desierto, era de velar por la higiene, ¿no? Y como hay que hablar de lo que está sucediendo en el momento, o por lo menos relacionarlo, es como la minga. Ana, buenas noches. ¿Cómo sostener la higiene de tamaña cantidad de personas? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se había hecho para mantener la higiene de tamaña cantidad de personas dirigidos por Moisés? Obviamente estamos hablando de esa narrativa. Sí. Es más que una cosa chocante, yo diría que es como una cosa muy favorecedora para la salud. Así lo veo yo. Hermana, ¿usted cómo lo ve? El lavado de manos, ¿cierto? Nosotros Sí. diríamos, sí. Nosotros tenemos el lavado ritual. Digamos que si ustedes van a ver la Torá como el Evangelio, no hay normas de higiene corporales como para decir nosotros, a no ser que de pronto en los libros sapienciales se nos diga que hay que estar bien vestido, que hay que estar bien peinado, que hay que bañarse, que hay que cambiarse, ¿cierto? En los libros, en la literatura sapiencial. Pero ahí se sale, digamos, entra dentro del ámbito de lo cotidiano y de lo humano, diríamos. Pero cuando se hace referencia a las lavadas de manos y de utensilios, entra dentro de digamos, dentro de unos parámetros litúrgicos. Litúrgicos podríamos decir, o rituales. Entonces, el lavado de manos hace parte de los ritos también, en cuanto a comunitarios, podríamos decir, de las comidas comunitarias. Por ejemplo, hoy en día, uno va a una cena judía y hay lavado de manos, ¿cierto? Sí, no solamente en la noche de la Pascua, diríamos, o en la cena que precede a la Pascua, o en el Shabbat, sino que también hay ritos en los que el papá, por ejemplo, se lava las manos 1, 2 veces, 3 veces, 1, 2 y 3, y luego 1, 2 y 3. Y si vamos, por ejemplo, cuando vamos a los lugares, digamos, de encuentro comunitario, como en algunas sinagogas, o como cuando se va al muro de los lamentos, también están las pilitas para el lavado de las manos. Pero esto no tiene que ver tanto con el lávese las manos para que esté limpiecita las manos, sino como un gesto ritual de pureza. O sea, yo voy a entrar en un acto sagrado, antes de ese acto sagrado, yo me lavo las manos. Digamos, es un signo de pureza, y las abluciones y los lavados de manos. Entonces, nosotros diríamos, aquí en el capítulo 7, están tratando de ver a Jesús, si Jesús cumple o no los ritos propios de una tradición. Pero Jesús va más allá. Porque resulta que en el Antiguo Testamento y en la Torá no les van a decir exactamente cómo se deben lavar las manos. Ahí está la pileta que hay frente al muro de las lamentaciones, ¿verdad? Y están las jarritas con su doble asa. Su doble asa creo que se llama, ¿no? Entonces, si yo cojo con esta mano derecha y me lavo la mano izquierda, porque esto tiene todo digamos, un proceso. Entonces, si yo me lavo con esta, entonces yo la voy a coger y la cojo con la que no me cogí para lavarme la otra mano para que queden mis dos manos puras. Entonces diríamos, nosotros no tenemos textos
en la Torá que fundamenten lo que está pasando en el capítulo 7. ¿Sí? Textos que digan, por ejemplo, hay que lavar las ollas, hay que lavarse las manos de esta manera, hay que lavar las ollas de esta manera. No. No existen textos así, exactamente así. ¿Cierto? Sobre purificación, sí, sobre alimentos puros, alimentos impuros, pero así exactamente no. Porque cuando lleguemos al capítulo 7, es que no sé si de pronto hay algo sobre los capítulos anteriores, ahorita en el 7, vamos a ver lo que tiene que ver con tradición de los mayores y tradición de la Torá. Entonces Jesús es fiel a la tradición de la Torá, pero no es fiel a la tradición de los mayores. Oiga, ese es un punto, pero tenaz. Sí. Una diferencia grande. Claro, y nosotros, mire, bueno, ya nos vamos metiendo en el tema. De pronto ahorita nos devolvemos. Pero a ver, abran el capítulo 7 de Marcos. Es durísimo y es interesantísimo porque también nos cuestiona a nosotros hoy. A nosotros hoy nos cuestiona también. Nos cuestiona en iglesia, nos cuestiona en nuestras comunidades, nos cuestiona hasta en nuestras familias, nos cuestiona muchísimo a nosotros hoy también este texto, como debió cuestionar a los primeros cristianos. Entonces, dice, vean, pues yo creo que, Fray William, vamos a iniciar con el 7, de pronto nos vamos devolviendo más bien después. Entonces dice, Pues sí. se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con manos impuras. Y Marcos, que escribe para una comunidad que no conoce todo esto de la tradición judía, va a decir, es decir, sin lavarse. ¿Sí? No siguieron las abluciones prescritas. No siguieron todo lo que está prescrito. O sea, lo hicieron así, pero no son infieles a la ley. No lo son. Es que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes de lavarse cuidadosamente las manos, ¿siguiendo qué? Ahí ya empezamos. Siguiendo la tradición de los mayores. ¿Sí? Pero tal vez una pequeña cosita, perdón O que de los interrumpa, Sí. una pequeña cosita tal vez, y es que parece que ese texto que va desde el versículo 3 hasta el versículo 5 no formaba parte del texto de Marcos. Se trataría probablemente de un añadido posterior, o en su defecto, como ya mencionó la hermana Ana Francisca, puede tratarse de un autor que escribe para gente que no entiende en realidad, ¿no? Y que quiere explicar. Y que quiere explicar. Sea lo que fuere, nos damos cuenta de que el que metió ese texto, ya sea el compilador o los compiladores, o ya sea alguien, una mano posterior, obviamente está desvelando, por decirlo de alguna forma, que el auditorio o los destinatarios del texto no conocen esas tradiciones. Es como si, por ejemplo, nosotros les dijésemos a ustedes, ¿verdad? Pues resulta que el niño Jesús, cuando tenía 12 años, según el Evangelio de Lucas, se perdió en el templo. Y es que tienen que saber que un niñito, cuando cumple los 12 años, un niño judío, es llevado a Jerusalén para que pueda leer por primera vez en público la Torá. ¿No es cierto? O sea, cuando hay una explicación, es porque obviamente los que están escuchando no entienden. O cuando les hablamos de profesión, o cuando les hablamos de cuestiones que son netamente, por ejemplo, de la vida consagrada, a veces se tiene que explicar, se explica a los que se supone que no conocen. Entonces, esos Padre, esa ceremonia a la cual usted está mencionando es lo que se conoce como la Bar Mitzvah. Sí, exactamente. Es a los 13, incluso Lucas lo cambia para los 2. Pero no se me pierdan de aquí. Seguimos aquí, porque no nos vamos a otra fiesta judía. Entonces, el padre William dice fue añadido, pero quien lo añadió sabía muy bien que había que empezar a diferenciar desde ahí dos tradiciones. Entonces vamos con la primera. A ver, en el versículo 3 al final dice, siguiendo la tradición de los mayores. O puede que sus traducciones digan la traducción de los hombres, tradición de los hombres. Tradición de los hombres, tradición de los mayores, no sé si haya otra traducción.
pero pueden ser esas dos, mayores o de pronto hombres. Tradición de los ancianos. O de los Hermana, ancianos. de los antiguos también. O de los antepasados. Antiguos, muy bien. Los De los antepasados. antepasados, de los antiguos, de los mayores, pero no dice Torah. No dice ley. ¿De acuerdo? Cuando vuelven del mercado no comen sin antes lavarse las manos y observan muchas reglas tradicionales como el lavado de copas, jarras y ollas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron. Todo eso era lo que iba entre paréntesis, ¿no? Ahí se cierra el versículo 4. Tal vez, Entonces la pregunta va a ser. tal vez en griego, por ejemplo, se emplea la palabra presbíteros. De los antiguos, los ancianos. Es decir, de los presbíteros, de los ancianos, de los Ujú. antiguos, de los antepasados, todo eso podría significar. Bueno, vámonos al 5. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron, ojo a la pregunta, ¿por qué no siguen tus discípulos, la tradición de los mayores? Otra vez, sino que comen con manos impuras. Bueno, Jesús les respondió, hipócritas, y pues hay un versículo bíblico. Y al final de ese versículo bíblico, este pueblo de Isaías, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Eso es un agregado de los 70. Eso no está en el texto bíblico, en hebreo. Los 70 le añadieron los preceptos humanos. Y vuelve Jesús en el 8 y dice, ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres, otra vez, dejando de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición. ¿Se dan cuenta de la insistencia? Y en el 13, y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición. Yo me voy a quedar porque después vamos a explicar un poco lo del Corbán y todas estas cosas, pero me voy a quedar en las dos tradiciones. Entonces, está la tradición de, y pónganlo cuidado, en la Torah no hay ningún texto bíblico que me diga que yo debo lavar las jarras y las ollas. ¿Sí? Ustedes vayan a buscarlos, léanse del Génesis hasta el Deuteronomio, de principio a fin, y no van a encontrar dónde es que hay que lavar las jarras y las ollas. O tal vez, Anita, no sé si aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis y, por ejemplo, leer el capítulo 15 de Levítico, que parece que esas tradiciones, entre comillas, humanas, que están siendo evidenciadas aquí, se están inspirando. Puede ser, pero voy a hablar, antes 11. de irnos al 15, una palabrita. ¿Qué hay entonces en esta época? En la época de Jesús, las tradiciones rabínicas, que son las tradiciones de los mayores, empiezan a emerger. Empezaron ya a emerger desde el siglo II, primero, y están en ese momento muy fuertes las tradiciones rabínicas. Los rabinos daban, daban mandatos a sus fieles. Entonces, acuérdense que cada rabino tenía un grupo de personas que le seguían y ese grupo de personas adoptaba algunas normas que los rabinos les daban. O sea, eran como los maestros e iban enseñando a sus discípulos y dándoles algunas normas. Todavía hasta el día de hoy, los distintos grupos, según el rabino que tengan, se distinguen. Algunos se ponen un pantalón más alto, otro un pantalón más largo, uno un sombrero redondo, el otro el sombrero puntudo, el otro se pone tal cosa, el otro se deja tal. Pues tratan de tener algo que los identifique. Y tratan de tener también algunas tradiciones que le vienen del Baal Shem Tov, por ejemplo. El Baal Shem Tov, que se llama así uno de los rabinos famosos, él dejó organizado su grupo. Ustedes han visto los que bailan, ¿no? Los hasídicos, que bailan y cantan y no sé qué más. Eso es un grupo, por ejemplo, con tradiciones propias. Y hay otros grupos de judíos con tradiciones propias. Bueno, estos son ya más modernos. En la época de Jesús parece que también había tradiciones que iban entrando en los grupos de creyentes, de judíos, digamos, en los que iban afirmando su propia identidad siguiendo a un maestro. Entonces, ¿qué va a decir Jesús? Jesús va a decir, Jesús es el hombre más fiel a la Torá. Y él va a decir, prácticamente en este texto es como si dijera, por encima de la tradición de los hombres está la Torá.
¿sí? Por encima de la tradición de los hombres está la Torá. Es decir, esto no cuenta. Lo que cuenta es la fidelidad a la Torá. Y Jesús no ha sido infiel a la Torá. ¿Sí? Seguro que Jesús nunca revolvió carne con leche. ¿Sí? Jesús, seguro que nunca revolvió carne con leche. Eso sería imposible. Seguro que Jesús, por ejemplo, ¿qué más debió hacer? Respetar el inicio del Shabbat. Respetar la finalización del Shabbat. O sea, respetar lo que son las leyes que vienen de la Torá. Pero no apegarse a las normas humanas, a las tradiciones humanas que van emergiendo. Y cuando decía que eso se puede parecer a nosotros es porque nosotros tenemos, por ejemplo, el Evangelio, ¿verdad? Pero a lo largo que a medida que hemos ido avanzando en la iglesia, han ido apareciendo tradiciones. Y muchas tradiciones, muchísimas, y que han sido fuertes. Pero a veces colocamos por encima del Evangelio tradiciones que aparecieron. Muchas tradiciones. Y a veces dejamos de lado lo que dice el Evangelio, los mandatos del Evangelio, el mandamiento principal, o los mandamientos del Evangelio, por apelar y acoger, digamos, por acoger y poner en práctica más tradiciones humanas que tradiciones evangélicas. Algo así es lo que está pasando en la época de Jesús. Entonces, como un llamado. Pero vamos a ir al Levítico, como nos decía el padre William, para ver qué nos dice el Levítico. Entonces, Levítico. Sobre todo el versículo 11, pero no sería mala idea leerlo desde el primero. Para tener toda ¿Desde una qué visión. capítulo? 15. 15, a ver si alguien nos lo quiere leer. No, hermana. A ver, vamos. Sí. El Señor habló a Moisés y a Aarón. Digan a los israelitas, cuando un hombre padezca de gonorrea es impuro. Estas son las normas de impureza en caso de gonorrea, sea fluida o espesa, porque ambas son impuras. La cama en que se acueste el enfermo quedará impura. El asiento en que use quedará impuro. El que toque la cama del enfermo lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. El que se siente donde ha estado sentado el enfermo, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. El que toque al enfermo, lavará sus vestidos, se bañará y se quedará impuro hasta la tarde. Si el enfermo escupe a uno que está puro, éste lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. La silla de montar que use el enfermo quedará impura. El que toque un objeto sobre el que ha estado el enfermo quedará impuro hasta la tarde. Y el que lo transporte lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Aquel a quien el enfermo toque antes de lavarse las manos, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Toda vasija de barro que toque el enfermo, si es de madera, se lavará. Cuando sane de la gonorrea, el enfermo contará 7 días hasta su purificación. Lavará sus vestidos, se bañará con agua de manantial y quedará puro. El 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, se presentará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro y el sacerdote los ofrecerá, uno en sacrificio expiatorio y el otro en holocausto. Así realiza la expiación por él. Bueno, padre. Sí. Entonces parece, como ya mencionaba pues la hermana Francisca, que probablemente esas tradiciones de lavarse las manos y todo lo demás tengan su inspiración en este capítulo 15, que habla pues de purificación, aunque de purificación del que sufre o del que padece flujo seminal. Yo no sé si todos tienen gonorrea en sus Biblias. Normalmente se habla de flujo, el que tenga flujo, ¿verdad? Flujo seminal, sí. Flujo seminal, exactamente. Flujo seminal, aunque probablemente... Blenorrea. ¿Perdón? Blenorrea. Sí, o blenorragia, es el mismo término técnico. Blenorragia. Entonces, parecería que se trata de algún tipo de enfermedad. ¿Ya? Algún tipo de enfermedad.
pero probablemente estos versículos, sobre todo el versículo 11, 12, sean los que están detrás de esas afirmaciones rabínicas que ya llevaron al extremo el tema de la purificación. ¿Ya? O sea, estos serían como los textos que más se asemejan o se acercan a lo que se está proponiendo o diciendo en Marcos, o que incluso hasta la actualidad también, como ya hemos visto pues, en la foto que les mostré, se pone de manifiesto, ¿no? Entonces, eso sería Tengamos, tener en cuenta que es esto, por ejemplo, el Levítico es en un ambiente de pureza e impureza, porque hay algo, ¿cierto? Algo que lo manifiesta. Mientras que en Marcos es como si fuera cada vez que como estamos nosotros ahorita, diríamos, ¿no? Como estamos, que salimos y llegamos, nos lavamos las manos, que salimos y llegamos y lavamos las verduras, que ya salimos y llegamos y lavamos las ollas y lavamos la leche y lavamos todo, porque eso uno lava la bolsa de la leche, uno lava todo, y mi mamá dice, no, ¿cuándo se había visto eso? Es lo que siempre dice, imagino que todos decimos, pero ¿cuándo se había visto eso? Que nosotros estemos lavando todo. Una señora decía, yo salía y yo me compraba cualquier cosa y me lo comía, ahorita no me como nada hasta que no llegue a la casa y lo lavo. Entonces, diríamos, y sí, pues nos toca exagerar porque hay algo, pero aquí en este caso no era lo normal. Y hay otro elemento, ¿se acuerdan de un texto que habla del impuesto de la menta y de la ruda, de la hierbabuena? Sí. También es una tradición que apareció después, pero que no está sustentada en el Antiguo Testamento. Eso está en Lucas. Entonces, esa es como otra. Aquí dice, y otras tantas que aparecen, que estaría como en Lucas capítulo 11. Aquí está, creo que sí. Hermana. Espérenle, lévese, 11:42. Y hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de verduras. O sea, esto contra lo que Jesús va es contra lo que se salió de dónde? De contexto ya, ¿cierto? Que se va volviendo, se va institucionalizando, pero que se salió ya del contexto, o sea, de lo que pedía la Torá. Sí, señor. Sería que porque nunca he leído nada sobre eso, la ruda y las otras, digamos, hortalizas o especies aromáticas, serían tan abundantes en ese tiempo como lo es entre nosotros la sábila o el aloe vera, para que tuviese que pagar su impuesto. Sí, y de pronto yo pienso que también tiene que ver, la hierbabuena no tanto, pero la ruda sí sé que se utilizaba para abortos, ¿sí? Era utilizada como abortivo y era utilizada también como en algunos asuntos así como un poco de brujería, quizás por eso le pondrían un impuesto, ya para que no la compren, no la gasten y no la consuman, ¿no? Entonces, pero todo, como cada cosa ocurre, lo bonito sería que uno tuviera como una explicación de cada gesto, de cada cosa, pero hay cosas que no entendemos y no sabemos de dónde provengan. Por ejemplo, ¿cuándo apareció esta norma de lavarse las manos hasta acá? Porque es que es hasta acá, ¿cierto? O sea, yo me lavo las manos así limpiecito, pero cuando tengo que hacer todas las abluciones rituales es hasta el codo, de lavar, de que la mosca no caiga, eso no está en la Torá. No se habla de que la mosca cayó en un pocillo y entonces como ya cayó una mosca en un pocillo, en mi pocillo se me volvió impuro. Eso solamente aparece, ya es de lo que se fue creando a lo largo de los años, de los siglos. Por eso decía yo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo, por ejemplo, en alguna parte donde yo viví, en África sobre todo, no ir al Vía Crucis era pecado mortal. ¿Sí? Mejor dicho, era terrible. Yo me acuerdo que yo no iba al Vía Crucis los viernes, yo no iba al Vía Crucis. Se van a decir que yo soy atea, pero yo no iba al Vía Crucis porque eso era una cosa tan larga. Y uno andaba de rodillas un buen pedazo, yo llegaba con las rodillas ensangrentadas, ¿cierto? Y yo decía, no, eso no me lo pide a mí, no, eso es una tradición. Yo siempre decía, esto es una tradición de los mayores, esto a mí no me lo pide el Evangelio. Bueno, entonces yo no iba al Vía Crucis, pero entonces otros me decían, pero usted es que no cree, usted es una incrédula, usted no acepta, mucho no sigue los mandamientos de la iglesia. Y dice, no, a mí que me muestren donde me dice que yo tengo que vivir el Vía Crucis para hacer todo el ciclo cada viernes, ¿cierto?
para que me digan que yo soy una verdadera cristiana, cuando a veces ni siquiera pienso en mis hermanos más necesitados? ¿Sí? Entonces, ¿cómo eso nosotros podemos tener un montón de tradiciones que fueron apareciendo a lo largo de los siglos? Que es verdad, la tradición nos ayuda a vivir. La tradición es importante, por eso nosotros también hablamos siempre dentro de la iglesia, y eso el padre William lo hablará mejor que yo, para nosotros en la iglesia cuenta el evangelio, la escritura y la tradición. El comer pescado los viernes santos. Y es más caro que comerse un pedacito de carne. ¿Cierto? Pero bueno, por respeto y porque es la tradición, pero hay cosas que fueron apareciendo y que a veces deberíamos preguntarnos de dónde nos vienen esas tradiciones. ¿Sí? ¿De dónde nos vienen? No, pues si no nos volveríamos protestantes, tampoco cuidado, ¿cierto? Pero también hay que preguntar de dónde nos vienen las tradiciones. ¿Por qué? Para saber por qué las estamos realizando. Entonces, prácticamente Jesús está llamando al orden. Ojo, cuidado con qué, con un montón de tradiciones que nos pueden estar llegando. Por ejemplo, ¿desde cuándo apareció una tradición de que la mujer se tiene que rapar el pelo la noche de bodas? Por eso todas las señoras judías que ustedes ven tienen peluca, las que son ortodoxas. Porque ellas tienen su cabeza rapada. Pero no hay un texto que diga, y la noche de bodas la mujer se rapará la cabeza en presencia del marido, cogerá unas tijeras y pum, 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 y quedará rapada, se colocará luego una peluca, porque tampoco había pelucas, entonces se colocaba algo para cubrirse la cabeza, ¿cierto? La casada. Entonces, tenemos como eso muchas tradiciones. Y esto ha hecho mucho daño en el judaísmo, ha hecho mucho daño a muchas personas. Las tradiciones tan fuertes que fueron llegando como tradiciones rabínicas. Algunas soportadas porque dicen, bueno, el Talmud dijo en algún momento esto, más que en la misma Torá. Sí, más soportadas en el Talmud que en la misma Torá. Y Jesús parece un hombre que verdaderamente es de Torá. O sea, un hombre que conoce la ley y vive la ley. ¿Sí? No sé si haya preguntas. Hermana Francisca, no, quiero decir algo. Quiero decir algo, y es que, pues, sucede, poniendo usted el ejemplo de lo del Viernes Santo. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que la celebración litúrgica es la celebración de la muerte del Señor a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a la tradición del Via Crucis, y la celebración litúrgica va el mínimo de gente porque no siquiera sabe, ni siquiera sabe. Entonces, pienso que también algo similar debe pasar en tiempos de Jesús con las leyes que no eran. Entonces, él trata de volver al original, a lo propio, a lo que tiene sentido, a lo que tiene razón de ser, y no solamente son tradiciones. Exactamente. Y por ejemplo es la fuerza rabínica, ¿no? La fuerza de los rabinos. Porque los rabinos ejercían un poder muy grande sobre sus comunidades. Tanto que obligaban, ¿no? E incluso para casar a la gente, los rabinos organizaban los matrimonios también de la gente, cómo se organizaban, este se casa con este, se casa con este, y ya organizaban sus familias, ¿cierto? Entonces, uno dice, es un poder muy grande que existía y que puede que en algunas partes los líderes religiosos de algunas comunidades lo ejerzan todavía hoy. Un poder grande que a veces deja perder la fuerza del evangelio, ¿no? Para vivir de tradiciones de los mayores o de tradiciones humanas. No sé si Padre William sobre eso tenga, porque él pues que anda más y hace parte también de las comunidades cristianas, del acompañamiento a comunidades cristianas. Yo pienso que hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros como católicos tenemos pues como, para decirlo en palabras más sencillas, como norma la Sagrada Escritura y la tradición. Y la tradición. Pero ojo, es tradición con mayúscula y en singular. ¿Ya? Todo lo que está en relación con la fe y la moral. Y hay que distinguir también la tradición con mayúscula y en singular de las tradiciones con minúscula y en plural. ¿Sí? Entonces, pueden haberse, y eso fue lo que hizo básicamente el Concilio Vaticano II, el volver a las fuentes, porque a veces nos habíamos quedado perdidos, o sí, como perdidos o enredados en un montón de tradiciones y habíamos descuidado prácticamente el Evangelio. ¿Ya?
habíamos descuidado la Sagrada Escritura, el Evangelio concretamente, y era comprensible porque estábamos pues volviendo del susto del protestantismo, ¿no? O sea, acuérdense ustedes que el Concilio de Trento lo que hizo básicamente fue como encapsular a la Biblia, impedir que los católicos leyésemos la Biblia. ¿Y por qué? Porque se pensaba que el que leía la Biblia pues se volvía protestante. Entonces, eso hizo que apareciesen un montón de tradiciones en donde se nos daba a nosotros la forma de vida, el modo como debíamos de vivir, pero sin tener que ir a la Sagrada Escritura. Y eso penetró en toda la vida de la Iglesia. Entonces, de una u otra forma, el Concilio Vaticano II busca dejar de lado un montón de tradiciones que terminaban siendo toda una especie de carga o de agobio o asfixiaban con la finalidad de volver al Evangelio. O sea, eso es interesante, ¿no? Y eso también nos puede suceder a nosotros, nos puede hacer mucho daño. Cuando colocamos un montón de normas, yo vi una película de San Felipe Neri, y él pues al final, pero es una película con un cómico italiano, pero está muy bien hecha, es una película pues que está bien hecha, ¿no? Y al final tiene que dar como la norma para su grupo, para el grupo que tenía, y él dice, para ser obedecido es necesario tener pocas reglas, y yo he escogido solamente una, he escogido la caridad. Solo la caridad. Entonces, si uno, por ejemplo, si uno leyese el Evangelio, si uno entendiese el Evangelio, uno se daría cuenta de que al final no son necesarias tantas cosas. Es lo más sencillo o lo más simple que existe o que hay, ¿no? Sino que nos cargamos de un montón de cosas y de un montón de fardos que al final pueden terminar causándonos una molestia o siendo imposibles de soportar, que era justamente lo que les pasaba a ellos. Y ellos terminan haciendo trampa, o sea, los judíos terminan haciendo trampa. El que lo dice de una forma muy bonita, muy interesante, es la carta a los romanos. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando, por ejemplo, se aborda lo referente a si los judíos tienen ley y si son justificados por la ley, y a si los paganos tienen ley y si son justificados por esa ley, por la ley de los paganos. Y resulta que los dos tienen ley, los judíos tienen pues la Torá, y los que no son judíos, los gentiles, tienen también la ley de la razón. Y es interesante porque la carta a los romanos dice que uno puede justificarse por la razón. Y uno puede justificarse también por la Torá. Pero para poder justificarse por la razón o para poder justificarse por la Torá, uno tiene que ser totalmente íntegro. Si hay un ser humano que ponga en práctica lo que dice la Torá y lo que dice la razón, puede ser justificado. Pero es ahí en donde Pablo descubre que el ser humano es tramposo. Disculpen por la expresión tramposo, pero literalmente es eso, porque está haciendo trampa, con la finalidad de decirse a sí mismo y de aparentar a otros que está siendo justificado. Al final, el judío es imposible que se justifique a sí mismo, no porque la ley sea mala, sino por esa capacidad que tiene de hacer trampa. Y lo mismo, por ejemplo, el gentil no puede justificarse, sino sobre pretexto de ser racional, termina sucumbiendo en la irracionalidad, que es lo que nos está pasando a nosotros ahorita. Yo estoy pensando, disculpen que me salga un poquitito del tema, yo estoy pensando todos estos días en muchas cosas, pero sobre todo en algo que a mí me parece tremendamente delicado. No sé si han escuchado en las noticias cómo han decapitado, por ejemplo, a un periodista en Francia. Han quemado iglesias también en Chile. El tema de la cuestión de género, eso es brutal, es una dictadura irracional tremenda.
y se alaba o se justifica asesinatos. Mientras, o sea, digamos que una sociedad termina siendo más desarrollada justificando homicidios, asesinatos, el aborto concretamente. Pero se terminan justificando una serie de cosas irracionales, totalmente irracionales. No vamos a hablar en detalle de todo eso, pero ya se está comenzando como a prohibir, no sé, como la libertad de expresión, entre otras cosas más. O sea, nosotros estamos poquito a poquito caminando a una cuestión netamente oscura, oscurantista. Se están destruyendo estatuas, se está leyendo acríticamente la historia. Estamos en una situación tremendamente conflictiva, en la que nosotros tenemos que de una u otra forma leer lo más correctamente posible lo que está sucediendo e iluminar también. Entonces, volviendo nuevamente a lo otro, en la carta a los Romanos, Pablo descubre que el ser humano, pudiendo pensar y pudiendo justificarse por la razón, termina distorsionando la luz de la razón. Frente a esas imposibilidades aparece justamente Cristo. Entonces, yo creo que cuando uno lee, por ejemplo, los textos bíblicos, uno se da cuenta de que son tremendamente sobrios y tremendamente generosos también con el ser humano. No son asfixiantes o agobiantes o no son atormentantes, sino por el contrario, son textos tremendamente liberadores. No sé si esto puede, de una u otra forma, clarificar un tantito lo que vamos viendo. Yo creo que muchísimo, porque vamos en esa línea. Y yo quiero que pues sigamos en esta línea y comparemos a Jesús, lo están viendo, a él y a su grupo, diríamos a los cristianos en general. Los están viendo los fariseos y los doctores de la ley. Entonces, vámonos a Lucas. A ver, yo los invito para que vayamos a Lucas, donde yo les decía que estaba lo de la menta y lo de la ruda. Lucas capítulo 11. Y vamos a leer pues, todos estos ayes contra estos dos grupos, ¿no? O sea, como que lo que quiere el judaísmo y en su momento inicial, ¿no? En el momento, el cristianismo que comienza a emerger, los cristianos que comienzan a reunirse, se quieren liberar de un montón de cosas y sobre todo quieren ser coherentes. Entonces, leámoslo con atención. Mientras hablaba, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo que lo vio se extrañó que no se lavase antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de robos y malicia. Es como un texto paralelo al que estamos estudiando, ¿no? Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de verduras, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Hay de ustedes, fariseos, que buscan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos por la calle. Hay de ustedes porque son como sepulcros sin señalar, que los hombres pisan sin darse cuenta. Un doctor de la ley tomó la palabra y le contestó: Maestro, al decir eso nos ofende. Jesús contestó: hay de ustedes también, y atención a este pedacito que es donde me quería quedar, hay de ustedes también, doctores de la ley, que imponen a los hombres cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarla. ¿Sí? Es decir, hay muchas cargas que se le imponía al pueblo. Muchas, muchas cargas. ¿Y de dónde venían esas cargas? De los que sabían, de los que conocían la ley, de los sabelotodos, ¿no? De los rabinos, de los fariseos, de los doctores de la ley. ¿Cierto? Y Jesús está diciendo: no, aquí no debe ser así. Lo que debemos hacer es saber hacia dónde caminar, ¿cierto? En sensatez, libertad y pureza de intención, diríamos nosotros, sin poner cargas que nosotros no podemos llevar. Entonces, yo creo que vamos entendiendo cada vez más, diríamos, el contacto con el Evangelio, como decía el padre William, libera.
Pero si se convierte en algo que oprime, lo estamos leyendo mal. Y lo estamos interpretando mal. Porque el Evangelio libera. El Evangelio libera. Y a eso vino Cristo, ¿no? A liberarnos. A salvarnos, a liberarnos. Bueno, vamos a continuar, Padre William. Yo creo que vamos a continuar aquí con lo del Corbán. Porque lo del Corbán también resulta muy interesante. El Corbán está en el capítulo 7, versículo 14, a no ser que ustedes quieran que ahondemos un poco más, pero esto ya se sabe más o menos hacia dónde va, ¿verdad? Pero la edición de también, los mayores, no la edición de sé, los hombres. no sé si puedo también decir una pequeña cosita aquí, medio saliendo del texto que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, si ustedes ven el capítulo 4, a ver, voy a buscar aquí el texto. 1 Timoteo, capítulo 4. O sea, es probable que... A ver, 1 Timoteo. Sí, aquí hay un comentario, pero no veo quién no lo hace. Dice, lastimosamente, la fragilidad de espíritu. Olvidamos que debo tener identidad cristiana y no seguir hombres, sí. Sí, seguimos a Cristo. Lo demás son mediaciones. Dice lo siguiente, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, parece que en los comienzos de la iglesia hubo también entre los cristianos una preocupación por el tema alimenticio. O sea, por un lado, se está hablando efectivamente pues de tradiciones judías, pero por otro lado parece que dentro del cristianismo, influenciados probablemente por tradiciones judías, terminaron centrándose en una forma muy angustiosa en lo relacionado con la alimentación. Y fíjense cómo la primera carta de Timoteo, pues en el versículo 3 del capítulo 4, habla de unos falsos maestros. O sea, fue una preocupación también que estuvo dentro de las comunidades cristianas. Probablemente, como les he comentado, por influencia pagana. Pero en la primera carta a los Corintios, creo que es el capítulo 6-7 de la primera carta a los Corintios, se habla de las carnes inmoladas a los ídolos. Es decir, que incluso también de parte del paganismo venía una tradición de comer carnes bendecidas por los dioses. Pero ahí en la primera carta a los Corintios se habla de cómo hay algunos que se sienten mal por el tema alimenticio. Entonces, esto puede estar justamente intentando ser respondido por el autor del Evangelio de Marcos. En el fondo lo que quiere es liberar. Pero también otro pasaje que me viene en este momento pues, a la cabeza es Hechos de los Apóstoles, aunque cronológicamente hablando es muy posterior a Marcos, por lo menos en unos 10, 15 años después de Marcos. Pero en el capítulo 10, ¿se acuerdan que vimos ese texto? Aunque no lo hemos visto todo, pero en el capítulo 10 hay una visión que tiene Pedro, un mantel que baja del cielo con todo tipo de animales impuros y puros. Y una voz en la visión que le dice, come. Y él dice, nada impuro ha entrado en mí. Nada impuro ha entrado en mí. Y la voz le vuelve a replicar diciendo, no llames impuro lo que Dios ha hecho puro, ¿no? Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los diversos tipos de alimentos, de comidas que hay ahí, qué sé yo, están en sintonía con un acoger en la iglesia a todos, judíos y gentiles. Pero es interesante porque se está utilizando o hablando utilizando, sí, la comida como pretexto. Entonces, esto que nosotros estamos leyendo pues, en el capítulo 7, probablemente fue también una preocupación grande dentro de las comunidades, tanto por influjo pagano como por influjo
mayoritariamente, creo yo, judío. Solo que la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Marcos probablemente no entendía por qué. Por eso es que hay estas frasecitas como las que hemos mencionado que explican cuál es la razón. Espero no complicar más la cosa. No, yo pienso que, cuando digo que no complica, que también eso sigue hasta hoy. Hasta hoy eso sigue. Y un ejemplo, pues yo vuelvo a dar el ejemplo de lo que yo viví en África y fue con las formandas, ellas llegaban de tribus distintas. Yo estaba en el noviciado con las novicias y había novicias de una tribu, de otra tribu, de otra tribu, es decir, por lo menos había unas 10 tribus, ¿sí? De Camerún, de Burkina Faso, del Chad y de Costa de Marfil. Pero, por ejemplo, en una pelea grande que hubo entre novicias, porque estaban amasando un pan, y la una amasó con la mano izquierda, una que era de Costa de Marfil, amasó con la mano izquierda, y llegó una de una tribu de Camerún, donde eso está prohibido por los mayores, y le pegó en la mano. O sea, como que hace así, eso no se hace así. Y empezó una pelea grande entre ellas, terrible. Y entonces cuando ya yo llegué ahí a la escena del acontecimiento, a poner orden, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue? No sé qué. Dicen ellas, no, hermana, lo que pasa es que ella movió la masa con la mano izquierda y la masa ya quedó impura. ¿Cierto? Entonces yo decía, pero ¿cómo así ustedes pensando eso? ¿Ustedes están pensando eso? Ustedes todavía, digamos, eso fue en el año 2000, todavía están hablando así, eso es imposible. Y la respuesta fue, yo soy primero ewondo que cristiana. ¿Sí? Es decir, primero mi tribu que yo ser cristiana. Y la otra, pues yo soy primero mosí que cristiana. Pues todas se fueron para la casa, ¿no? Después de eso no quedó nadie. Todas se fueron para la casa, pero diríamos nosotros, así funcionamos nosotros. La tradición de los mayores, ¿cierto? Es tan fuerte que a veces nos pone problema en la comunidad creyente. De pronto nosotros diríamos, está superado, pero no crean, eso no está tan superado entre nosotros. Hay muchas cosas entre nosotros, supongamos, de cosas que se comen en un país y nosotros no comemos, y las cuestiones alimenticias son las cuestiones que separan. Hoy diríamos, no, nosotros somos universales, comemos de todo. No, nosotros criticamos mucho al que come algo distinto a nosotros. ¿Cómo sería en los primeros siglos? Cuando va unido el pensamiento religioso a todo lo que hacemos. No solo a los gustos, sino a todo lo que vamos haciendo, porque hay una unidad muy grande entre lo religioso y lo cotidiano. Entonces, hay un llamado grande a Jesús a liberarnos de todo esto para poder vivir como comunidad cristiana, ¿no? Y de Pablo también, es una invitación de Pablo también. Bien, no sé si nos vamos al Corbán con el ratico que nos queda. Padre William, entonces vámonos al Corbán. Sí. La tradición y en nuestros tiempos la tolerancia creyendo que lo de uno se impone a otro. Sí, señor, eso sí, así vamos, ¿cierto? Entonces vámonos con lo del Corbán que sigue en el texto 7. Dice Jesús, mire que une, ¿no? O Jesús, digamos, el evangelista une dos cosas. Estaba hablando de unas tradiciones de lavado de manos, de lavado de ollas y de comida que va a venir después, pero se mete aquí una cuestión interesante y es la del Corbán. El famoso Corbán que debe aparecer en sus Biblias. Dejan de lado el mandato, estoy en el versículo 9, y añadió, dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición. Pues Moisés dijo, sustenta a tu padre y a tu madre, y también el que abandona a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes en cambio dicen, si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es Corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudar. Y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición y como esas hacen muchas otras cosas. Entonces, ¿en qué consistía el Corbán? La palabra Corbán está atestiguada, aparece, es una palabra aramea, ¿cierto? Una palabra aramea que aparece en el libro del Levítico y en el libro de los Números. Tal vez una pequeña cosa, Anita. Sí. Y es que
aquí hay una rompedera de cabeza. ¿Por qué motivo? Porque el Evangelio de Mateo ha sido probablemente compuesto en un círculo judeo-cristiano. El autor o los autores del Evangelio de Mateo conocen un poco más las tradiciones judías, parece, y es probable que el autor de Mateo o los autores de Mateo hayan tenido pues algunos pequeños conocimientos o grandes conocimientos, eso está como en discusión, de la lengua hebrea y algo de arameo, o más de arameo que de hebreo. De hebreo. Pero ¿por qué les comento eso? Porque la palabra korban, tal cual, que es una especie de transliteración del arameo, como dice la hermana Ana Francisca, solamente aparece en Marcos, no aparece en Mateo. Pero no es que solamente aparece en Marcos, es que no aparece ni siquiera en el Antiguo Testamento griego. Entonces, en ese sentido es una especie de rompecabezas. Es en toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento griegos, no aparece sino solamente en Marcos. La pregunta es ¿por qué? Transliterada. Transliterada, quiero decir. Transliterada. Entonces, sí. A ver, ustedes tienen su Biblia y aquí me están preguntando que ¿dónde vamos? Estamos en el capítulo 7, no nos hemos ido, sino que hemos hablado mucho. Entonces dice, en el capítulo 7, por aquí decían que ¿dónde vamos? Ah, no lo veo ya. Bueno, en el capítulo 7 estamos en el versículo 11, donde aparece la palabra corbán, que ustedes si se fijan bien, aparece la palabra corbán, ¿verdad? Corbán. Que como dice el padre William, no aparece, ustedes no van a encontrar otro corbán en la Biblia. Solo este corbán. Pero está atestiguado en caracteres hebreos, en hebreo, aunque es una palabra aramea que cogió el hebreo, está escrita en el libro, en el Levítico y en Números. Pero ¿dónde aparece? Aparece traducida como ofrenda. O sea, ustedes la van a encontrar como ofrenda, sí, como ofrenda, pero no va a aparecer la palabra corbán. En cambio, la pregunta del padre William es, ¿por qué Marcos empleó esa palabra ahí? ¿Sí? ¿Por qué la metió ahí? Y pues sí, no sabemos por qué hay tantas cosas que no sabemos por qué las metió ahí. Y si el padre William no averiguó por qué Marcos la metió, yo no creo que yo lo voy a encontrar, ¿cierto? Cuando él encuentre eso nos contará por qué apareció esa palabra metida ahí. Yo no sé, ¿de dónde la sacó Marcos? El especialista de Marcos es el padre William, ¿cierto? Entonces, que él nos ayude a encontrar de dónde la sacó Marcos. Exactamente. Yo pienso, esa es una pregunta, es una pregunta interesante. ¿De dónde la sacó? ¿Y por qué Mateo no lo coloca? Puede ser tradición de los mayores. El más indicado para colocarlo, digamos así, habría sido Mateo, ¿no? Sí, además, como la interpreta Marcos, no es interpretada en el Antiguo Testamento. Sí, es decir, en el Antiguo Testamento aparece como ofrenda. Corbán, ofrenda. Pero Marcos nos está diciendo que corbán es como un juramento. Y así es que la toma Marcos. Entonces, parece que era, y sí toca colocar el parece que era, un juramento que se hacía en nombre de Dios, diciendo a Dios todo te lo ofrezco, ¿cierto? Todo es corbán, todo te lo ofrezco. Y así yo me quitaba un peso de encima. Si es que es un peso, no sería un peso, más bien le hacía un quite a la ley. La ley pide que el hijo cuide del padre y de la madre y que todo lo que tiene esté, diríamos, se oriente al cuidado también de sus padres y de sus padres, su padre y su madre mayores. Es decir, es una ley de santidad. El respetar a padre y madre, pero el respetarlos no es solamente no decirles malas cosas, no es, diríamos que nosotros decimos que respetar a padre y madre y nos quedamos es con que el niño o la niña no le diga malas palabras al papá y a la mamá, ¿cierto? No le conteste mal y no le frunza los hombros, como hacemos nosotros. O sea, no, eso es respetar al papá y a la mamá, no es eso solamente. Es verdad, es comportarnos bien delante de ellos, no desagraviarlos, no ser groseros.
pero va más allá el respeto. El respeto va en el cuidado de padre y madre cuando están mayores. ¿Sí? En el cuidado de padre y madre cuando están mayores, cuando están enfermos, en el, digamos, en la atención, en todo lo que es la atención a ellos. Y eso sería muy bueno que los niños lo aprendieran desde la catequesis. El respeto de padre y madre va hasta allá. Y la ley lo pide, ¿no? La ley lo pide, la ley civil también lo pide, que los hijos respondan por sus padres mayores. Entonces, igual el pueblo de Israel lo pedía, ¿sí? Hermana, Sí, sí, Luis es Alberto. que en la legislación colombiana, la legislación de familia, se deben alimentos, bueno, en el Código Civil estaba en el 411, ¿no? Se deben alimentos primero al cónyuge. Segundo, a los ascendientes, o sea, padre y madre. Pero existe una norma por allá de 1800 al final que dice, y después se recogió, que si el padre o la madre abandonaron al hijo, por ejemplo, lo depositaron en un orfanato, en una cosa, lo abandonaron, lo volvieron expósito, automáticamente pierden el derecho a ser alimentados. Y si el hijo demuestra en el proceso, entonces ahí la cosa no es como madre, y eso es de lo más común. Bueno, yo fui abogado especializado en Derecho de Familia y sé de lo que le estoy hablando. Me recordaba eso. Pero muchas gracias porque eso nos ayuda. Pero lo anormal es cuando yo, habiendo sido acompañada, cuidada y bien tratada, no preste atención a mis padres mayores, ¿cierto? Diríamos nosotros. Y algo así es lo que puede suceder en este texto. Es decir, es alguien que pudo haber tenido, o que tiene, con qué hacerlo, pero no auxilió a su padre y a su madre, ¿cierto? No les dice ahí, miren lo que dice el texto, si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudar. Y eso pasaba. Entonces yo decía, sobre mis bienes o sobre lo que yo tenía, esto es corbán. Y se convertía como en un juramento, era un juramento. Es decir, esto está ofrecido a Dios. Pero ¿quién va a saber si yo lo ofrecía a Dios de verdad o no? Puede ser que fuera una artimaña para quitarme el deber, digamos, hacer de lado el deber que yo tenía con mi padre y con mi madre. Y Jesús dice, así, porque esa puede ser una tradición de los mayores, y seguro que es una tradición de los mayores, no una tradición que de la Torá. O sea, en la Torá el corbán no aparece de esa manera. Aparece es como simplemente la palabra para ofrenda. Sí, padre Willy. Era tal vez apoyándome en lo último que acabas de decir. Por ejemplo, el término corbán aparece en el libro de Levítico. Les digo si quieren el texto, porque podríamos entender propiamente dicho lo que quiere decir el corbán. Ahí nos colocaron Vicente, muchas gracias. Nos colocó Levítico 1.2. el diccionario bíblico. Levítico 1.2, Levítico 7.14, Levítico 17.4, Levítico 27.9 y 27.11, ¿no? Si quieren, podríamos como leer, por ejemplo, los textos para darnos cuenta del significado. Por ejemplo, les leo yo que lo tengo ya aquí a la mano. Levítico 17.1 dice lo siguiente. Habla a los israelitas, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traeréis su ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. 7.14 dice lo siguiente, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. 17.4. Sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como ofrenda al Señor, delante del tabernáculo del Señor. Ese hombre será culpable de la sangre. 27.9.
es un animal de los que puede presentar como ofrenda al Señor. Y luego 27:11. Sin embargo, si es algún animal inmundo de la clase que no se puede presentar como ofrenda al Señor, entonces pondrá el animal delante del sacerdote. Es decir, lo que hay que tener en cuenta aquí es que lo sagrado nunca puede ser inhumano, ¿no? Nunca puede ser inhumano y tampoco irracional. Cuando lo sagrado es inhumano o irracional, ya deja de tener un efecto positivo. Entonces, como mencionaba pues la hermana, ¿por qué, por ejemplo, uno podría decir, yo tenía esto para darte, pero ya es ofrenda sagrada? Simplemente por un asunto de tacañería, o porque no quiere gastar sus bienes ayudando a los papás, ¿no? Ayudando a los papás, ¿sí? Y recordemos los mandamientos, ¿no? Éxodo 20, el mandamiento de padre y madre, que sabemos bien que es el único que tiene una promesa, ¿no? Sí. Es el único que tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, y así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Es el único que tiene una promesa. Quizás los padres sufrían, o sea, todo esto debe ser porque en una sociedad en la que a lo mejor los adultos mayores, los padres, madres, deberían sentirse muy solos y abandonados después, aunque uno diría, pero eso como que no haría parte del pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo patriarcal, un pueblo donde los ancianos son importantes, un pueblo que respeta a padre y madre, pero si eso es tan repetido, o sea, si esto viene tantas veces en los evangelios también, será por algo. Porque acuérdense que en la cuestión del joven rico, en Mateo, cuando él le dice que qué debe hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le pregunta, ¿y cuáles son los mandamientos? Y Jesús le responde, le dice los mandamientos, no robarás. No le dice ningún mandamiento de que vaya a las fiestas, al templo, de que no jure en vano, nada de eso le dice. La respuesta de Jesús son los mandamientos que tienen que ver con la dimensión social, con el otro. No robarás, no matarás, no perjurarás. Y por último le dice, y honra a padre y madre. Sí, eso es interesante. Y honra a padre y madre, pero no le dice los primeros mandamientos de las primeras tablas, sino los segundos. Y honra a padre y madre. Entonces, a lo mejor debía haber un problema en la sociedad del momento. A lo mejor algunos se hacían cristianos, si volvemos esto a la comunidad cristiana, algunos se hacían cristianos y haciéndose cristianos se querían quitar de encima una obligación. ¿Podría ser también? Sí, la obligación de atender a padre y madre. Entonces ahí está lo del famoso Corban. Pues miren. Pero también yo pienso, perdón Anita, yo pienso por ejemplo que la cita de Isaías, que ya se mencionó, aquí juega un papel importantísimo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y un poquito más adelante, ¿no? En el versículo 10, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Que curiosamente ahí parece seguir más al Deuteronomio que al Éxodo, Deuteronomio 5. ¿No? Pero yo pienso que el asunto o la crítica es esa, una especie de honra a Dios o de culto a Dios solamente de palabra. Cuando yo estaba en el colegio, Creo que apareció un pirata entre nosotros. Sí, ya me di cuenta, ahí está Vicente. Vicente Velasquez. Él es Vincenzo Bellini, es el nombre de él, Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini, el compositor famoso. Sí, Vincenzo. Entonces, por ejemplo, cuando yo era pues niño, había muchos circos que llegaban por ahí por la casa y sacaron un chiste, ¿no? Sacaban un chiste. Y es que los que trabajaban en el circo comenzaban a publicitar el circo. Hoy, el circo es de los niños. Hoy, función doble, el circo es de los niños. Y un niñito se acercaba a pedirle un papelito, un volante.
fuera de aquí, chiquillo, no moleste. El circo es de los niños, el circo es de los niños, ¿no? Entonces, una cosa era lo que se publicitaba y otra cosa era la práctica como tal. Yo creo que eso es lo que en el fondo el autor está desenmascarando aquí. Una religiosidad totalmente vacía o en apariencia. Y aquí, aunque nosotros no tengamos estos pecados, por ejemplo, no nos hacemos líos con el tema de la comida, qué sé yo, y probablemente pues tratemos bien a nuestros padres, pero por ejemplo, ¿qué otro tipo de hipocresías pueden haber en nuestras vidas? Porque la palabra hipócrita tiene un origen griego que literalmente significa actor. El hipócrita por excelencia es el actor, el que representa un papel que no es el mismo, ¿no? Yo estuve escuchando en estos días una entrevista que le hicieron al que hizo de Pedro el Escamoso, ¿no? Pues yo me enteré hace poquito que había existido esa, bueno, no, yo sí sabía que había existido esa novela, pero nunca he visto novelas sino que me llamó la atención una entrevista que le hicieron, ya es como de hace, qué sé yo, unos 6 o 7 años de entrevista, 6 años por ahí. Y él contaba, y eso me pareció interesante, todo lo que él tuvo que estudiar para meterse en el personaje, ¿no? O sea, cómo los actores estudian y adoptan una personalidad que no son ellos. Eso me parece tremendamente bonito, me parece fascinante el tema de la actuación. Entonces, la palabra hipócrita literalmente significa actor, el que es capaz de representar un papel. O sea, los hipócritas por excelencia eran los actores en los teatros, ¿no? Eran los actores. Entonces, yo pienso que eso es lo que está, por ejemplo, haciendo y desenmascarando igualmente nuestras hipocresías. Pero bueno, sigamos. Siga, Anita. Bueno, pues yo quería, no sé, nosotros saben hasta dónde preparamos, son las 8:20. Nosotros preparamos hasta el 8. Pero creo que siempre preparamos más de lo que podemos llegar. Porque aquí sería, pues hoy ha sido como interesante, esto nos ha dado para pensar en muchas cosas, yo creo que nos ha dado para pensar en muchas cosas. Entonces, si de pronto hay algún comentario de parte de ustedes. ¿Qué madre? Sí, a ver, ahí les están poniendo tapabocas a todos en la boca ahora. Ay, Vicente está que juega, o yo no sé quién. No, madre, es lo siguiente. Sí, Luis Alberto, sí. Gracias. Como aplicación al hoy, a mí siempre me ha llamado la atención ese tema que le mencionaba, ¿no? Esa relación por la sociedad patriarcal, ese honra a tu padre y a tu madre. Pero es que ese honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo, este pechito, eso chupó, pero fuete del sabroso. Bueno, es que yo no era una perla en dulce, ¿no? Pero eso de que honra a tu padre y a tu madre, a ver, eso hay que cogerlo con pinzas, como dice el padre William. Se me quedó la expresión ese día cuando le hablé de la testación múltiple, me dijo que había que cogerlo con pinzas y se me quedó. Por esto, el fenómeno de la maternidad irresponsable y de la paternidad irresponsable, que eso es de la cultura colombiana, no me atrevo a decir más allá de mis fronteras, pero de todas maneras, el cuarto mandamiento, cuando yo lo trabajo cuando en la escuela de formación católica, cuando les hablo de este tema a los chicos y chicas cursillistas que empiezan su formación, yo les digo, mire, este mandamiento hay que entenderlo en forma bilateral. Uh-huh. Porque es que no es solo que se honre al padre y a la madre, sino que el padre y la madre cumplan con sus elementales deberes mínimos, ¿no? Eso lo dice, perdón que le interrumpa, Luis Alberto, eso lo dice, pero así tal cual la primera carta a Timoteo. ¿Ya? Perfecto. Porque dice, honra al padre y a la madre porque es el único mandamiento que trae una bendición.
Pero luego dice, y padres, no exasperen a los hijos. No exasperen a los hijos, porque también hay papás, pues hay papás que hacen la vida imposible y que hacen lo posible porque los hijos se vayan de la casa, ¿no? Ese es otro fenómeno, ese es otro fenómeno. Eso en Colombia, en las regiones rurales, la fecha, la edad en que, por ejemplo, el varón, el chinito varón, se iba de la casa era a los 12 años. ¿Sí? Y entonces, porque no podían aguantar la crueldad del papá o de la madre. Entonces, yo siempre insisto en la bilateralidad de ese mandamiento, ¿no? Porque no podemos seguir insistiendo. Y además, que fundamentados en esa norma, todos los de esta sala son muy jóvenes. Pero en mi tiempo, uno no podía expresar sus ideas frente a los mayores. ¿Sí? ¿Eso cómo iba a ser? Eso era un irrespeto, ¿no? Y es decir, era una dictadura de la sociedad patriarcal, la forma como se trataba en determinados sectores culturales a los hijos y a las hijas, ¿no? Yo me reboto con ese tema, ¿sí? Porque es que eso de que le doy gracias al cielo por todo el cuero que me echó mi papá y por todo el cuero que me echó mi mamá para que yo sea una persona correcta, no, esa es una violación gravísima, flagrante del más elemental derecho humano. Eso es una lesión personal y es una violación del derecho a la libre opinión. Claro, estoy siendo anacrónico porque eso era hace 1000 años. Hace muchos años. Ya están diciendo ahí. No fui yo, dijo alguien ahí, de Lulú. ¿De Lulú? ¿Qué es de Lulú? Lulú dice ahí que eso le pasó por desjuiciado. Dice Lulú. Lulú. Gracias. Padre. Pues yo pienso que interesante, ¿no? Muy interesante. Y ahora eso me hace pensar en algo. Sí. Y es, si hay tanta insistencia aquí, debe ser por algo, ¿no? Padre. Sí, Conrado. Sí, vea, y en muchos casos cuando los padres también se opusieron que las hijas se casaran y tuvieron que quedarse solteronas de por vida, y la pobre muchacha sin derecho a tener un novio, eso sucedió mucho en el campo. Y aún sucede por aquí, cerca de mi nariz. Aquí hay un papá que las pobres chinas se quedaron ya solteronas, no les permitió que tuvieran novio, ¿no? Entonces gravísimo, o que se tiraron la vocación de un hijo. Eso fue gravísimo y todavía incide mucho en eso. Sí, pues muy interesante. Hay una película, yo la vi hace años, seguramente ustedes la habrán visto. Me pareció muy interesante la película y es mexicana, Como agua para chocolate. Ah, sí, con Pedrito. Sí. Con Pedrito el enamorado, buena película. Claro. Y ahí, por ejemplo, se pone sobre el tapete esa tradición de que la hija mayor no puede casarse porque tiene que cuidar a la mamá hasta que muera. Y otras tantas tradiciones, ¿no? Otras tantas tradiciones, efectivamente. Pues bueno, yo creo que dejamos para dentro de 8 días, porque vamos a continuar sobre la verdadera pureza, yo creo, y ya nos vamos metiendo con lo de la mujer cananea. Y pues tratamos de avanzar lo máximo porque no nos quedan sino como 2 encuentricos. No, pero eso, tranquila madre, que despacito llegamos. Bueno, Despacito es la canción, la mejor canción de la década, ¿no? Miren que queríamos preguntar por William, que no lo hemos vuelto a ver. Es William. Que está enfermito, él está enfermo del COVID y parte de su familia, entonces realmente es eso. Sí, entonces yo les pido que una oración por la salud de él y de... Oiga, ¿quién está escribiendo Lulú? Déjenme ver eso, que Lulú del MSC, a ver, ¿quién es el chistosito? Desjuiciado. Es que así era Lulú, desjuiciada. Uy, Luis Alberto. ¿es solo Flor?
Habla Marta de Cali. Sí, esa soy yo. Ah, Martica. Sí, Martica, cuéntanos de Cali. ¿Cómo está William? Marta es de Cali, William es de Cali. Que están preguntando Eso por es lo William, ya, gracias a Dios. Sí, ya está en cuidados intermedios, gracias a Dios. Ya, sí, pues la familia de Liliana está bastante afectada por el COVID, pero pues ya la hermana está en la casa, la mami también ya le van a dar salida, y William ya, gracias a Dios, está en cuidados intermedios, y les agradecemos de todo corazón por sus oraciones. Bueno, muchísimas gracias a Dios, gracias. entonces ya está al otro lado. Bien, pues entonces nos estamos comunicando y les agradecemos de verdad por su acogida, por la escucha. Y mañana tenemos un evento. Invitados. ¿Mañana? Mañana tenemos una película. No, ¿No es pasado el mañana. miércoles? Ah, el miércoles. Ay, me confundí. Alguien me dijo que era mañana. Es el miércoles. Les pongo el afichito. Ah, bueno. ¿Sí? Les pongo el afiche. Y luego tal vez el comentario que hizo Luis Alberto, y yo creo que el equilibrio siempre está en la parte media, ¿no? El equilibrio está en la parte media. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui al colegio el primer día de clase, mi mamá, literal, eso es literal, mi mamá me llevó del brazo a la profesora y le dijo, muy bien, profesora, usted aquí en la escuela es la mamá, y si él se porta mal, usted se encarga pues de ponerlo así a derecho. Y si él se queja, pues yo también me encargo de seguir poniéndolo a derecho. ¿Ah? De verdad, yo me acuerdo, yo tendría, ¿cuánto? 3 añitos, señor, me acuerdo perfectamente. No, mentira, tendría ya mis 6 años, 7 años. Confundido. Por razón que lo dejaron derecho. Comenzando la primaria. No, de verdad, eso no es en broma, es en serio. El primer día de clases de la primaria, eso hizo mi mamá. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si bien es cierto, a veces los métodos no eran buenos, pero en el fondo había algo de disciplina y de respeto, que hoy en día, por ejemplo, no se percibe. O sea, hoy en día nos hemos ido como al otro extremo, por eso los extremos no siempre son buenos y desgraciadamente nos movemos en el efecto péndulo, ¿no? Por ejemplo, ya está cayendo poco a poco en fastidio todo lo que tiene que ver con cuestiones de género y nos vamos a ir al otro extremo, pero eso lo dejamos para otro momento. Entonces, volviendo nuevamente al tema de la educación o al tema del respeto, hoy en día es tremendo, o sea, ya uno como que no puede a veces decir nada, o uno como que ya no tiene también como la autoridad para decir algo, ¿no? Porque lo que uno diga pues es tomado a juego o sin la importancia de vida. Como, no me acuerdo, esto fue en una conferencia, pero después he visto que es como un lugar común, que todo el mundo lo dice. Dice, los que tienen entre 30 y 45 años, ya, entre 35 y 45, tal vez 35, 45, 50 años, cuando eran niños, pues eran formados por el papá y eran castigados por el papá y los papás estaban ahí, qué sé yo. Y ahora que son papás, son los hijos más bien los que le llaman la atención a ellos. O sea, nunca tuvieron la posibilidad de por lo menos en algún momento poner las normas o las leyes, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez eso es lo que está pasando hoy en día y es interesante o es bueno tenerlo en cuenta porque vivimos en una sociedad totalmente insatisfecha y que pone como normas o como reglas generales caprichos personales o gustos personales. O sea, estamos en una época en donde prima totalmente el individualismo. El punto de vista se convierte en norma o en regla. Y eso también es muy, muy delicado en realidad dentro de una sociedad, ¿no? Pero era simplemente un pequeño comentario, dejando de lado obviamente todo tipo de cosas pues injustas. feliz noche para todos, pero vamos a proyectar el afiche, ¿no? Para William. Sí, lo estoy buscando, ya lo encontré, aquí está. Padre, una pregunta, ¿será que el padre director nacional está en sala? ¿El padre Marco Tulio? No, señor. no está. ¿Sí está? Entonces, esta es nuestra invitación para el miércoles.
Ajá. Pasado mañana. La están viendo, ¿no es cierto? Sí, se ve bien. Ahí está. Es una película iberoamericana. Aunque no tanto iberoamericana porque también participan franceses, mexicanos. También la lluvia. Norteamericanos que también hay ahí. Y obviamente pues está España, México, Bolivia. ¿No? Son los países Entonces, que están para los que deseen, pues involucrados. pueden tomar el pantallazo Gracias. aquí, ¿cierto? O les llega la invitación. Algunos Por la el reciben WhatsApp directamente. o en todo caso también entran al Facebook y ahí tienen ya esta dirección, la dirección que aparece acá, ya está ahí simplemente para hacer el clic e ingresar en la sala. La sala tiene capacidad para 250 espectadores, pero por Facebook o por YouTube entran millones. Pueden llevar Bueno. sus crispetas. todo Bueno, lo que quieran. muchas gracias. El tema es un tema social, es un tema también, digamos, ecológico, social. Es interesante, es muy interesante. Entonces, invitados los que quieran participar. Luego tendremos Y- un pequeño compartir de expresiones sobre lo que vieron. Y terminamos. Después de la película, un diálogo. Ahí estaremos. Gracias, hermana y padre. Gracias. Bueno, Padre eso William, si es tan amable, su bendición para cerrar la clase, por favor. ¿William soy yo o hay otro William? No. Solo yo. Ya. Solo. Solo soy, hay una sola flor, pero William también. No. Sobre todo con una L. Con una L. Solo William. Así soy yo de simple. Bueno, entonces el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca así. Amén. Amén. Gracias, Que tengan Padre. una Gracias, bonita hermana. noche. Y si Dios quiere, nos vemos. Pues, Dios les pague. Gracias, nos muy vemos en bueno. 8 días. Muchísimas Bueno, gracias, un abrazo. Señor y la Virgen los acompañe. Luego Vicente, ya va Padre un William, y de televisor, colores. Vicente. Blanco y negro. Cabrones. Le están echando el ganso. Uy, ¿cómo sería el Padre William cursillista? Uy, Dios. Espectacular. Mejor dicho, Les eso cuento, sería. Dicen que para que uno forme parte de una institución se necesitan dos cosas: querer y que me inviten. Yo ya tengo el 50%. La invitación. La Más, invitación está además ya hecha. es bienvenido, padre. Se necesitan Padre, pero dos usted, cosas, querer pero usted y que me quiere. inviten. Yo ya tengo el 50%. Ya está invitado. Está invitado o sea por todos, que pero sí. usted también quiere. Por eso, pues, Él se tiene necesitan dos 50. cosas: querer y que me inviten. Yo ya Bueno, tengo ya el está 50%. invitado, ya tiene las dos. Y él tiene el querer. Ustedes se imaginan la hermana Ana Francisca y el padre, claro, en cursillos diferentes, sería, mejor dicho, sería lo máximo, sería, mejor dicho, serían las joyas de la corona de los cursillos. Mejor Pues dicho. ahí va. Ahí vamos. Nada que el Les- Espíritu Santo no pueda, Lo no pueda seguiremos hacer. precursillando, padre. Lo seguiremos Bueno. precursillando. Ya vamos siendo Bueno. motivados. Luis Alberto, nada que el Espíritu Santo no pueda lograr. Ah, yo he Lo que visto más más me fascinó hoy difíciles. fue No, los sí. tapabocas, en la pantalla de televisión, mejor dicho. Dentro de 8 días cada uno trae su... colocar como dentro de eso, 8 días es la fiesta de los disfraces de los niños, cada uno trae su modelo. Disfraz. ¿Cómo hacen para colocar eso? Yo ya tengo el mío puesto. Vamos a practicar porque yo no sé hacer todo eso.